Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace que se aplica a sistemas en tiempo continuo y que vamos a ver que eh, puede tener algo de similitud con algunas de las cosas que planteamos en la transformada Z que se aplica específicamente a sistemas en tiempo discreto. Entonces hablemos un poco de la transformada de Laplace. Con respecto a sistemas en tiempo continuo, recordemos que hemos planteado múltiples representaciones. Entonces, desde la representación mediante diagramas de bloques, que utiliza puntos de suma, que utiliza integradores y que utiliza ganancias, para representar de manera gráfica la manera en la que fluyen las señales de entrada a salida y en algunos casos pues aquellos lazos de realimentación que llevan las señales de la salida hacia la entrada. Eh, Tenemos la representación mediante lo que conocemos como la función de transferencia, aquella relación entre la señal de salida y la señal de entrada, para la cual hemos planteado un operador, el operador A, que es equivalente a los bloques de integración en el diagrama de bloques y que me permite obtener una representación algebraica de esa relación entre la salida y la entrada. También eh, tenemos la representación mediante ecuaciones diferenciales, aquellas representaciones compactas y precisas que permiten plantear la relación entre las señales considerando términos que representan mediante primera derivadas o segundas derivadas o en fin la dinámica de ese sistema. También tenemos la representación de la misma función de transferencia, pero utilizando la variable compleja S. Recordemos que la representación mediante la variable compleja S puede partir de la representación de la función de transferencia utilizando el operador A, simplemente cambiando el operador A por una expresión 1 sobre S, de manera que al despejar pues podremos obtener una expresión como este tipo de función conocida como función de transferencia en términos de la variable S, de esa variable compleja. También podemos representar en sistemas en tiempo continuo funciones que permiten mostrar cómo es la respuesta al impulso del sistema, en este caso conocida como h de t. Básicamente es una función que representa cómo es la respuesta al impulso unitario, pues al impulso, a la entrada de impulso para ese sistema en tiempo continuo. Y entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de la manera en la que esa respuesta a impulso se relaciona con la función de transferencia del sistema en función de esa variable compleja S. Eso es lo que conocemos pues, como transformada de Laplace y que vamos a definir a continuación. Desde el punto de vista de la definición, la función, o más bien la transformada de Laplace, lo que hace es mapear la función del tiempo x de t en términos de una variable compleja s. Entonces, la transformada de Laplace x de s de una función en el tiempo x de t básicamente está definido como la integral del producto de esa función x de t por una exponencial que está en función de la variable compleja s, o sea, por e a la menos st de t. Entonces, para calcular la transformada de Laplace de una función cualquiera x de t, basta con resolver
esta integral en el tiempo. Y entonces existen dos variantes relacionadas al cálculo de esta transformada de Laplace. Está por un lado la versión unilateral, que lo que plantea es una integral desde el instante cero hasta infinito, o la versión bilateral que considera pues una integral en todo el tiempo, desde menos infinito hasta infinito. Nos vamos a enfocar en la definición bilateral de la transformada de Laplace, aquella que plantea el cálculo de la transformada desde menos infinito hasta infinito. Este par de definiciones o de variantes del cálculo de la transformada de Laplace pues comparten características y propiedades que resultan ser similares, pero nos vamos a enfocar en la versión bilateral. Miremos un primer ejemplo para el cálculo de la transformada de Laplace. Entonces se plantea encontrar la transformada de Laplace de una función x1 de t. Entonces x1 de t está definida como una exponencial decreciente e a la menos t para t mayor o igual a 0 y 0 para cualquier otro valor. Es decir, desde el punto de vista gráfico, lo que tenemos es 0 para el instante o hasta el instante t igual a 0 y a partir de ahí, incluyendo el instante t igual a 0 hacia la derecha, entonces estará definida como una exponencial decreciente. En este caso, pues si t vale 0, entonces en la función e a la 0 será igual a 1 y por tanto en este punto en t igual a 0, pues la función vale 1, ¿no es cierto? Entonces, utilicemos la definición del cálculo de la transformada de Laplace, que básicamente lo que plantea es que la transformada de Laplace de la función x1 de t es igual a x1 de s. Desde el punto de vista bilateral será igual a la integral entre menos infinito e infinito de x1 de t por e a la menos st de t. Eso entonces, considerando el hecho de que es una función definida a derecha, es decir, que está definida solamente desde el instante t igual a 0, entonces eso es equivalente a tener una integral entre 0 e infinito de e a la menos t, relacionada pues específicamente con la función x1 de t por e a la menos st de t. Si resolvemos la integral, pues básicamente esta es una integral definida entre 0 e infinito, entonces el cálculo de esa integral básicamente me da como resultado e elevado a la menos s más 1 por t sobre menos s más 1, que básicamente es el resultado pues, de hacer esta integral. Y pues hay que evaluarla entre 0 e infinito. Al evaluarla entre 0 e infinito, pues para el caso en el que t toma el valor infinito, pues entonces lo que tenemos es una exponencial decreciente que en infinito vale 0 y por lo tanto para t igual a infinito esta función pues vale 0. Para el caso en el que t es igual a 0, entonces lo que tenemos es e a la 0 que es 1. Para el caso en el que t vale 0, pues para el límite inferior está restando, por lo tanto el menos del denominador se convierte, pues menos por menos da más, y queda pues el término del denominador, por lo tanto al evaluar esta integral me queda 1 sobre s más 1. Pero entonces, al igual que en la transformada z, cuando hacemos la transformada de Laplace, debemos entonces también evaluar la región de convergencia, o R o C. En este caso, y aplicado pues para la transformada de Laplace, la condición que se debe cumplir es que la parte real del denominador debe ser positiva. Lo que significa que la parte real
de S más 1 debe ser mayor que 0, es decir, la parte real de S tiene que ser mayor que menos 1. Es decir, y recordando la definición de la región de convergencia, que los valores para los cuales existe esa integral o el resultado de esa integral pues corresponderá a aquellos valores de S para los cuales la parte real es mayor a menos 1. Desde el punto de vista de la representación en el plano complejo S, lo que esto significa es que para aquella región gris del plano, para la cual la parte real de el polo, que sería el valor del denominador igualado a 0, que resulta ser mayor a menos 1, tenemos aquí un polo. Al igualar esto a 0 y despejar, pues tendremos un polo S en menos 1, que sería correspondiente a este X en el plano complejo. Entonces, para todos los valores de S, cuya parte real es mayor a menos 1, que corresponde a pues esta región gris, entonces en esos casos esa integral convergerá. Entonces en ese caso pues la transformada de Laplace existe. La transformada de Laplace existe para aquellos valores de S que están a la derecha, en este caso, del polo que está en menos 1, y entonces por eso la región de convergencia se asocia a esa región gris que está a la derecha de ese polo. Fíjense que para la transformada de Laplace ocurre que funciones definidas por derecha, como estas, es decir, funciones definidas para valores asociados a la variable t mayor o igual a 0, entonces vamos a tener una región de convergencia definida por derecha, es decir, a la derecha del polo que se obtiene del cálculo de la transformada de Laplace de la función. Bien, miremos otro ejemplo. Miremos la transformada de Laplace de una función x2 de t, en la que la función x2 de t está definida por la diferencia de un par de exponenciales decrecientes. Entonces, lo que tenemos es que x2 de t es igual a e a la menos t menos e a la menos 2t para t mayor o igual a 0, o cualquier otro valor para, o 0 para cualquier otro valor. Es decir, para t menor a 0, la función vale 0, y a partir del instante t igual a 0, pues toma este valor. Entonces, aplicando la definición de la transformada de Laplace y considerando la versión bilateral, pero teniendo en cuenta que esta función está definida a partir del instante t igual a 0, entonces lo que tenemos es la integral entre 0 e infinito de la función x2 de t, que es e a la menos t menos e a la menos 2t, multiplicada por e a la menos st de t. Entonces, básicamente podemos dividir esa integral en un par de integrales, simplemente el producto de e a la menos st por el primer término menos la integral de e a la menos st por el segundo término, y resolver pues ese par de integrales de manera independiente. El resultado y la evaluación de ese par de integrales definidas me da un par de términos. El primero es 1 sobre s más 1, utilizando el mismo procedimiento del ejemplo anterior, menos 1 sobre s más 2. Lo que nos plantea es un par de términos, o la resta en este caso, un par de términos de primer orden, cuyos polos estarán en s igual a menos 1 para el primero y en s igual a menos 2 para el segundo. Si hacemos un poco de álgebra, esto es lo mismo que expresar básicamente un solo término, que en el denominador es el producto de ese par de factores, y en el numerador pues tendremos la resta de este par de términos.
O lo que es lo mismo, pues a realizar las operaciones, esto es igual a 1 sobre S más 1 por S más 2. Desde el punto de vista de la región de convergencia, entonces lo que podemos ver es que asociado a cada uno de los términos del denominador, pues tendremos una desigualdad que define la región de convergencia de cada uno de ellos. Para el primer término, lo que tenemos es que la región de convergencia está asociada a que la parte real de S más 1 sea positiva, y para el segundo término, pues que la parte real de S más 2 sea positiva. Es decir, para el primer término, pues tendremos la parte real de S mayor a menos 1, debido a que resulta ser la intersección de, de esas dos regiones de convergencia. Desde el punto de vista gráfico, veamos que el segundo término, entonces lo que plantea es que para el polo en menos 2, pues tendremos una región de convergencia a la derecha del término del polo menos 2. Para el segundo término tendremos una región de convergencia a la derecha del polo menos 1, pero la intersección de ese par de regiones de convergencia, pues básicamente resulta en la región de convergencia que está a la derecha del polo igual a menos 1. Básicamente, el área que resulta ser común de esas dos regiones de convergencia, una pues a la derecha del polo menos 2 y la otra a la derecha del polo menos 1, pues es la región que está a la derecha del polo menos 1. Por lo tanto, para ese término o para el resultado de la transformada de Laplace, que tiene un par de términos, pues resulta ser la intersección de esas dos regiones de convergencia. Por lo tanto, para la transformada de Laplace de esa función x2 de t, lo que tenemos es una región de convergencia que está a la derecha de la intersección de ese par de términos de primer orden, que resulta ser pues esa región gris que está a la derecha del polo menos 1. ¿No es cierto? Bien. Bien. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa la definición de la región de convergencia, podemos diferenciar, al igual que lo hacíamos para la transformada Z, la región de convergencia para señales definidas tanto por izquierda como por derecha. Entonces, específicamente, una señal definida por izquierda pues tendrá una transformada de Laplace definida por izquierda. Entonces veamos un ejemplo. Si tenemos una señal x3 de t, que es una señal que resulta ser menos e a la menos t, es decir, una exponencial decreciente, pero que está definida para t menor o igual a 0. Entonces fíjense que lo podríamos ver como una señal definida por izquierda, porque vale 0 para cualquier otro valor, es decir, que a partir de t igual a 0 hacia adelante, hacia la derecha, entonces la función estará definida como 0. Entonces miremos cómo determinar la transformada de Laplace de una señal de este tipo. Usando la definición, entonces lo que tenemos es, para la transformada de Laplace bilateral, una integral entre menos infinito e infinito de x3 de t por e a la menos st de t, que es igual, debido a que la función está definida por izquierda, a la integral entre menos infinito y 0 de e a la menos e a la menos t por e a la menos st de t. Al evaluar esta integral entre menos infinito y 0, pues me da 1 sobre s más 1. Sorpresivamente, tenemos la misma transformada de Laplace que encontramos en un ejemplo anterior. La diferencia entonces aquí radica en la región de convergencia. En este caso, para una señal definida por izquierda, ya la condición plantea
que la parte real del denominador debe ser menor a 0, debe ser negativa. Lo que implica entonces que la región de convergencia se asocia a la región para la cual la parte real de S debe ser menor a -1. En este sentido, desde el punto de vista gráfico, lo que estamos diciendo es que para esta señal definida por izquierda, lo que vamos a tener es que para el polo que resulta estar en -1, la región de convergencia sería la región gris que está a la izquierda de ese polo. De manera que para señales definidas por derecha tendremos regiones de convergencia definidas por derecha, y para señales por izquierda pues tendremos regiones de convergencia definidas por izquierda. Si tenemos entonces un par de señales, una definida por derecha, que sería la de la parte de arriba, y otra definida por izquierda, que fíjense que en ambos casos tenemos un par de exponenciales decrecientes, pero una definida por derecha al estar multiplicada por u de t, y otra definida por izquierda al estar multiplicada por u de menos t, tendremos exactamente la misma transformada de Laplace, pero tendremos regiones de convergencia diferentes. Para el caso de la señal definida por izquierda, entonces, que es la que está en la parte de abajo, tendremos una región definida a la izquierda del polo, que se encuentra al igualar el denominador de la función de transferencia o de la transformada de Laplace en este caso, igualar el denominador a 0. Entonces estará definido como la región a la izquierda, o para el caso de la función definida por derecha, que es el caso de arriba, pues entonces tendremos a la derecha del polo la región gris que define la región de convergencia. Miremos aquí otro ejemplo de la transformada de Laplace. Para el caso de la señal definida como una exponencial cuyo exponente es el valor absoluto, entonces fíjense que lo que tenemos es una señal que está definida de una manera hasta el instante t igual a 0 y de otra manera desde el instante t igual a 0. O sea, está definida de una forma por izquierda y está definida de otra forma por derecha. Desde el punto de vista del cálculo de la transformada de Laplace, entonces utilizando la definición, lo que podemos plantear es pues, la integral entre menos infinito e infinito de la función e a la menos valor absoluto de t por e a la menos st de t. Fíjense que lo que esto nos plantea es un par de integrales. Para el caso pues, de esta función que tiene como exponente valor absoluto, pues básicamente para los valores de la función entre menos infinito y 0, pues tenemos la integral entre menos infinito y 0 de la función e a la 1 menos s por t de t, más para la parte de la función que está definida desde 0 hasta infinito, pues la integral entre 0 e infinito de e a la menos 1 más s por t de t. Entonces basta con resolver este par de integrales y evaluarlas en los rangos correspondientes. Entonces la primera está definida entre menos infinito y 0, la segunda está definida entre 0 e infinito, de manera que lo que obtengo es entonces un par de términos. El primer término para la parte de la función definida por izquierda, es decir, para los reales en función de s menores a 1, y la segunda parte de la transformada pues se asociará a la parte de la señal definida por derecha, es decir, para la cual la parte real de S es mayor a menos 1. Eso entonces nos va a permitir definir una región de convergencia específica. En este caso, lo que tendremos será entonces una región de convergencia entre menos 1 y 1.
Es decir, la región de convergencia de la señal definida por ambos lados será una banda vertical. Para el caso del polo que está en -1, corresponde a la parte de la transformada de Laplace que está definida por derecha. Para el caso del polo en 1, corresponderá entonces a la región de convergencia que está definida por izquierda. Y la región de convergencia entonces para la función de transferencia completa, pues será la intersección de ese par de regiones de convergencia. La intersección entonces corresponde a esa banda vertical entre -1 y 1 que correspondería entonces a la región de convergencia, es decir, para los valores de S para los cuales esa transformada de Laplace x4 de S existe. Bien, entonces lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos para 4 señales x1 de t, x2 de t, x3 de t y x4 de t, pues tendremos unas regiones de convergencia definidas por esas áreas en gris que se ven aquí de manera correspondiente. Pero entonces hagamos una interpretación en el dominio del tiempo de qué es lo que significan esas regiones de convergencia. Recordemos que desde el punto de vista de la definición, la región de convergencia se asocia específicamente pues, a aquellos valores que puede tomar la variable compleja S que hacen que la integral que está planteada aquí arriba converja, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista matemático, podemos interpretarlo de la siguiente forma. Enfoquémonos en esta integral que aparece aquí arriba. Y entonces, para esa integral, recordemos que lo que tenemos es, dentro de la integral, el producto de un par de funciones. La función que estamos evaluando, que sería la función azul en estos 4 casos, y vamos a considerar la función que está en términos de la variable compleja S. Lo que quiere decir que podemos darle valores a S en esta función, de manera que evaluemos entonces el producto de x de t con esta exponencial dándole valores a S y veamos entonces qué es lo que pasa desde el punto de vista de la convergencia de esta integral. Entonces miremos el primer caso. Imaginémonos que para S, en esta exponencial decreciente, le asociamos el valor de S igual a 0, que correspondería con esta X roja que aparece en estos 4 esquemas. Entonces, si S vale 0, en este caso, entonces E a la 0 será 1. Quiere decir que tenemos el producto en todo el tiempo de la función azul, que es x de t, multiplicada por 1, que básicamente es esta línea roja, una línea constante que viene desde menos infinito hasta infinito. El producto de esas dos cosas, entonces en el primer caso, será una función convergente. Si yo multiplico pues para el caso o para la parte de la función azul que está definida, básicamente para valores de t negativos la función vale 0, que al multiplicarla por 1 pues va a ser 0, pero a partir de 0 lo que tengo es una función exponencial decreciente que sería x1 de t, que decrece, o sea que tiende a 0 a medida que el tiempo crece, ¿no es cierto? Si yo multiplico esas dos funciones, es decir, la función roja, que corresponde a este término para el cual S vale 0, entonces pues, corresponde a esta constante, el producto de esas dos cosas será una función decreciente. Eso entonces se asocia al hecho de que el valor de S que tomamos está dentro de la región de convergencia. Si yo tomo un valor de S dentro de la región de convergencia, entonces lo que vamos a tener es un comportamiento convergente de la función en el tiempo.
Eso quiere decir que para el segundo caso, que también tomamos un valor de S dentro de la región de convergencia, el producto de esa función constante que se asocia a la parte roja de esta integral multiplicada por esta función que resulta ser convergente en el tiempo será una función que es convergente. Esa respuesta convergente pues se asocia y se interpreta como una condición relacionada con el hecho de que estoy tomando un valor de S que está dentro de la región de convergencia. Por otro lado, de manera diferente, fíjense que en el tercer caso, el tomar el valor de S igual a 0 que está fuera de la región de convergencia de esta función, de la transformada de Laplace de esta función, entonces se asociaría entonces a una condición divergente de la señal que resulta del producto de x de t, que es la señal azul, que resulta ser divergente si veo el tiempo desde 0 hacia atrás, fíjense que diverge, y entonces al multiplicarlo por esta señal que es constante, pues dará como el resultado una señal que resulta ser divergente también hacia atrás en el tiempo. Y esta condición se asocia al hecho de que he escogido un valor de S que está fuera de la región de convergencia. Para el último caso, como S igual a 0 está dentro de la región de convergencia, el resultado del producto de la señal roja con esta señal azul que resulta ser convergente para el caso hacia izquierda, fíjense que tiende a 0 a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, o convergente cuando avanzamos en el tiempo, porque al avanzar en el tiempo esta función tiende a 0. El producto de esas dos cosas pues seguirá siendo una función en el tiempo que sea convergente, y por lo tanto pues y eso se relaciona con el hecho de que el valor de S que escogimos está dentro de la región de convergencia. Entonces, en ese orden de ideas veamos algunos otros ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un caso para el cual tomamos un valor de S que se corre hacia la izquierda? Fíjense que aquí toma un valor que está entre 0 y menos 1. En todos los casos podría ser 0.5. En este caso, lo que tenemos es, para el primer ejemplo, si el valor de S es 0.5, entonces dentro de la integral tendremos una exponencial. Fíjense que aquí es menos 0.5, entonces este término exponencial será e a la menos 0.5t, es decir, e a la 0.5t, que resulta ser una exponencial creciente que está representada por esta función roja que aparece en todas las expresiones. Lo que tengo aquí es entonces una exponencial creciente multiplicada por una exponencial decreciente, pero resulta que la pendiente de crecimiento de la función azul es mayor que la pendiente de crecimiento de la función roja. Al realizar el producto de esas dos funciones, entonces predominará la pendiente mayor, que en este caso es la pendiente de la exponencial decreciente, y por lo tanto el resultado será una función que también será decreciente, debido a pues el predominio de la pendiente mayor que tiene esta exponencial decreciente con respecto al crecimiento de la exponencial creciente. Eso entonces se asocia a que tendremos una función que será decreciente, o sea, convergente en el tiempo, y que está relacionado con el hecho de que escogimos un valor de S que está dentro de la región de convergencia. Ese mismo análisis se aplica entonces para las demás señales. Como aquí tengo un valor de S que está dentro de la región de convergencia, tendremos como resultado un producto de una señal que es convergente. Para el tercer caso, como estamos fuera de la región de convergencia, la respuesta del producto será pues una función que seguirá siendo divergente, mientras que para el último caso, como seguimos dentro de la región de convergencia, entonces en el tiempo lo que tendremos será una región que es convergente tanto en izquierda como en derecha.
Para un siguiente caso, fíjense que ya escogimos un valor de S para la primera señal que está fuera de la región de convergencia. Eso se asocia con el hecho de que la pendiente de la exponencial creciente asociada a la señal roja es mayor que la pendiente de crecimiento de la señal azul. Al realizar el producto tendremos entonces una señal que será divergente. Eso se asocia al hecho de que hemos escogido un valor de S que está fuera de la región de convergencia y por eso en el tiempo tendremos una señal que resulta ser divergente. Si analizamos lo mismo en las demás, pues para el segundo caso tendremos una señal que es divergente porque el valor de S está fuera de la región de convergencia, pero para el tercer caso ya nos encontramos con una condición que hace que la función en el tiempo sea una función que sea convergente. Eso se asocia al hecho de que mirando el tiempo hacia atrás tengo una pendiente de la señal que resulta ser convergente en el tiempo y resulta ser mayor que la pendiente de la divergencia asociada a la señal azul. El producto de esas dos se asocia entonces a una señal que resulta ser convergente en el tiempo hacia atrás y que está relacionado con el hecho de que escogimos un valor de S que está dentro de la región de convergencia de esta señal. Y así sucesivamente. Para la última, pues ocurre que tendremos en el tiempo una señal que resulta ser divergente, tanto hacia adelante como hacia atrás, debido a que escogimos un valor de S que está fuera de la región de convergencia. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que dependiendo de los valores de S que se asignen para esa integral, pues tendremos una respuesta convergente o divergente en el tiempo que se asocia entonces a las regiones de convergencia de la transformada de Laplace. Bien, continuamos acá. Miremos un quinto ejemplo. Con respecto a la transformada de Laplace, ¿cuántas señales puede representar la transformada de Laplace que aparece allí? Es decir, tengo una transformada de Laplace que es 2s sobre s cuadrado menos 4. Entonces la pregunta es, ¿y cuántas señales en el tiempo pueden dar origen a esa transformada de Laplace? Entonces, para hacer este análisis, partamos inicialmente de una expansión en fracciones parciales, pues que me lleva a un par de términos. Como tengo una transformada de Laplace de segundo orden, es decir, el denominador es de segundo orden, esto da origen entonces a un par de términos de primer orden. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas señales pueden asociarse a esta transformada de Laplace de segundo orden? Considerando el hecho entonces de que tenemos un par de polos, para el primer término si igualo ese denominador a 0 y despejo S, entonces me da que S es igual a menos 2, un primer polo en menos 2. Para el segundo término tendré un segundo polo en 2. Y entonces, empezando con el polo en menos 2, si yo tengo un polo en menos 2, yo puedo asociar esa transformada de Laplace a una función exponencial decreciente en el tiempo, cuyo coeficiente de t se asocia al valor que toma ese polo. Entonces, para un polo en menos 2, que se asocia específicamente a este término, entonces ese término se asocia en el tiempo a esa exponencial decreciente, e a la menos 2t, que podrá tener una región de convergencia por derecha definida por la parte real de S mayor a menos 2, o que podrá estar relacionada con una región de convergencia por izquierda que se asociará ya en ese caso a esa función exponencial decreciente con signo negativo y multiplicada por u de menos t, y a una región de convergencia definida por izquierda, es decir, la parte real de S ha de ser menor a menos 2. Entonces fíjense que para el polo 2
Es decir, para este primer término, la señal relacionada puede estar definida por derecha, que correspondería a esta primera señal, o puede estar definida por izquierda, que correspondería a esta segunda señal. Para el segundo polo, entonces para el polo 2, entonces estaremos relacionados con una señal que en el tiempo es e a la 2t, que si está definida por derecha, pues se asociará a la región definida por los reales mayores a 2, y que al estar definida por derecha, pues será e a la 2t multiplicada por u de t, o a una señal definida por izquierda, que es menos e a la menos 2t multiplicada por u de menos t, cuya región de convergencia pues serán los reales menores a 2. Entonces fíjense que asociado a esta transformada de Laplace, que se asocia a estos dos términos de primer orden, tenemos entonces la posibilidad de tener señales definidas por izquierda y derecha. Lo que quiere decir que tenemos 4 combinaciones posibles de señales que se relacionan con los términos que definen esta transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo serían esas posibles combinaciones? Tengo una primera combinación. En el caso en el que tengo para el polo ubicado en menos 2 y definido por derecha, le sumo el término relacionado con el polo en 2 definido también por derecha. Entonces, en este caso se asocia a una región de convergencia que está para el primer término, para los reales mayores a menos 2, en la intersección con, para el segundo término, los reales mayores a 2. Esa intersección pues da los reales mayores a 2. Quiere decir que para esa primera señal, asociada a la combinación de las alternativas definidas por derecha, pues podré tener una señal definida por derecha. Para este caso, para los reales mayores a 2. La segunda combinación posible, la primera señal definida por derecha y la segunda definida por izquierda. Esto me define unas regiones de convergencia cuya intersección pues corresponde a la región entre los reales, entre menos 2 y 2. Para el tercer caso, tengo la señal definida por izquierda para el polo menos 2 y la señal definida por derecha para el polo en 2. Eso define una región de convergencia para los valores menores a menos 2 y mayores a 2, cuya intersección resulta ser vacía. Quiere decir que esa transformada de Laplace asociada a esta señal, a la combinación 3, no existe. Por lo tanto, esta señal 3 no puede dar origen a esa transformada de Laplace. Simplemente se diría que no existe una transformada de Laplace para esa señal número 3, básicamente porque no existe una región de convergencia asociada a la transformada de Laplace que resulta de esa señal. Para el caso 4, lo que tengo es la combinación de las señales definidas por izquierda que dan origen a una región de convergencia para la cual los reales son menores a menos 2 y que esa sí existe. Lo que quiere decir que de esa transformada de Laplace puedo tener 3 señales, la 1, la 2 y la 4, que pueden dar origen a esa transformada de Laplace. La señal número 3, básicamente la transformada de Laplace no existe porque no existe una región de convergencia correspondiente. Bien, resulta que una de las aplicaciones importantes de la transformada de Laplace se asocia a la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, puedo tener una ecuación diferencial simple o compleja. Bueno, esta es una simple. Dice que y punto más y es igual a la entrada impulso. Entonces, vamos a utilizar la transformada de Laplace para darle solución
a esa ecuación diferencial. Entonces partamos de algunas de las propiedades de la transformada de Laplace. La primera es que vamos a realizar la transformada de Laplace de la ecuación diferencial realizando la transformada de Laplace del término que está a la izquierda y del término que está a la derecha. Por otro lado, la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas, lo que quiere decir que el término a la izquierda se puede dividir en la transformada de Laplace de y punto de t más la transformada de Laplace de y de t, y eso será igual a la transformada de Laplace del impulso. Entonces, empecemos preguntándonos a qué corresponde la transformada de Laplace de cada uno de esos términos. Es decir, en primera instancia preguntémonos a qué corresponde la transformada de Laplace de esta primera derivada. Para eso utilicemos la definición. Y entonces la definición de la transformada de Laplace nos plantea que x de s será para la versión bilateral la integral entre menos infinito e infinito de x de t por e a la menos st de t, siendo x de t esa primera derivada. Entonces eso nos plantea que la transformada de Laplace de esa primera derivada será y de s igual a la integral entre menos infinito e infinito de y de t por e a la menos st de t. Aquí vamos a hacer integración por partes. Entonces el primer punto lo llamamos v punto y el segundo término lo llamamos u. Y entonces la solución de esa integral por partes pues es una integral de este tipo que al ser evaluada pues hace que este término se haga cero y que este otro término dé origen a y de s igual a, fíjense que s es independiente del término de integración de t, entonces esta s sale, que al multiplicarse con este signo negativo da positivo, entonces s por la integral entre menos infinito e infinito de x de t por e a la menos st de t menos las condiciones iniciales. Eso entonces es igual a la integral entre, pues esta integral queda acá, que es igual a la misma definición de x de s, es por eso que podemos decir que y de s es igual a s por x de s menos x de 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la transformada de Laplace de una derivada? La transformada de Laplace de la derivada es igual al producto de s por la transformada de Laplace de la función x de s menos x de 0, que serían las condiciones iniciales. Bien, eso quiere decir que podemos poner ese primer término en esta parte. Y de s representa la transformada de Laplace de x de t y ese y de s la transformada de Laplace de y de t empezando en reposo, es decir, podemos, si el sistema está planteado para comenzar en reposo, entonces estas condiciones iniciales pues son iguales a 0. Eso quiere decir que podemos plantear que los términos de la izquierda serán s y de s, porque las condiciones iniciales valen 0, más y de s igual a la transformada de Laplace del impulso. Entonces determinemos la transformada de Laplace del impulso. Para esto nuevamente utilicemos la definición y entonces en la definición lo que tenemos que evaluar es la integral entre menos infinito e infinito del producto de delta de t. Recordemos que delta de t es el impulso. El impulso por definición está definido solamente para el instante t igual a 0, por eso esta definición acá. Entonces básicamente este producto de delta de t por e a la menos st básicamente estará definido solamente para el instante t igual a 0, lo que quiere decir que es la integral entre menos infinito e infinito de el producto de delta de t para el instante t igual a 0 e a la menos st vale 1. Quiere decir que recordemos que la integral entre menos infinito e infinito del impulso unitario pues es 1, básicamente por eso es impulso unitario,
porque la integral entre menos infinito e infinito pues tiene un área bajo la curva que es igual a 1. Quiere decir que la transformada de Laplace de un impulso es igual a 1. Esto se asocia entonces a una propiedad muy interesante del impulso unitario que se llama la propiedad de tamizado y de la cual haremos referencia un poco más adelante en el curso. Y es que simplemente cuando yo multiplico una función f de t por un impulso e integro sobre t, entonces eso me permite obtener el valor de la función f de t en el instante f0. En este caso, f de 0, entonces en el instante 0, ¿no es cierto? Lo que significa en palabras que la integral de una función cualquiera multiplicada por el impulso será igual al valor de la función en el instante 0. Basta con conocer el valor de esa función con el instante 0 para saber cuál es el valor de esa integral. Bien. Entonces lo que estamos diciendo es, o en lo que vamos, es que esa ecuación diferencial se convirtió en este caso en una ecuación algebraica que resulta ser S por Y de S más Y de S igual a 1. Y entonces como es una ecuación algebraica, lo puedo resolver como una ecuación algebraica. Resulta que esa ecuación diferencial que tiene la primera derivada por aquí, se convierte en una ecuación algebraica que está en función de S y de Y de S. Lo que quiere decir que la solución de la ecuación diferencial, pues básicamente se puede obtener si lo que hago es factorizar a la izquierda el Y de S y despejo, entonces eso me da que Y de S es igual a 1 sobre S más 1. Esa sería entonces la solución de la ecuación algebraica. Y si quiero entonces obtener la ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es pasar esta respuesta que está en el dominio de la transformada de Laplace, también conocido como el dominio de la frecuencia, pasarlo al dominio del tiempo. Para esto, pues podemos utilizar una relación que conocemos. Recordemos que cuando tengo una transformada de Laplace y de S igual a 1 sobre S más 1, eso se relaciona con una función exponencial decreciente cuyo exponente tendrá el coeficiente o el término independiente del término en el denominador. Entonces por eso esto es e a la menos t, que en este caso para la señal definida por derecha pues será e multiplicada por u de t. Entonces eso quiere decir que y de t igual a e a la menos t por u de t es la solución de la ecuación diferencial que planteamos inicialmente, sin necesidad de utilizar métodos como la solución homogénea o una solución particular para esa ecuación diferencial. Estamos utilizando la transformada de Laplace partiendo de la ecuación diferencial, transformando mediante la transformada de Laplace esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica y luego utilizando expresiones conocidas para devolverme de esa transformada de Laplace a la expresión en el dominio del tiempo que resulta ser la solución de la ecuación diferencial. Es por eso que es una de las aplicaciones importantes que tiene la transformada de Laplace. Por otro lado, si hablamos de la transformada inversa de Laplace, que básicamente pues consiste en, si conozco la transformada de Laplace de una señal, yo puedo determinar la función x de t que se asocia a esa transformada de Laplace. Eso es lo que llamamos la transformada inversa de Laplace. Resulta, con base en su definición, en una expresión de este tipo. Esta es una expresión que resulta laboriosa y difícil de resolver. No resulta fácil y que en realidad se convierte más para nosotros los ingenieros en una curiosidad matemática. Nosotros los ingenieros resultamos ser, desde el punto de vista de la aplicación de la transformada de Laplace,
más prácticos. Y entonces aquí también utilizamos tablas que nos permiten relacionar señales en el tiempo con sus correspondientes transformadas de Laplace y viceversa. Y entonces darle solución a la transformada inversa de Laplace casi que se convierte en obtener representaciones estándar de señales o de transformadas que me permitan utilizar las tablas para hacer transformaciones en un sentido o en el otro. Por eso vamos a utilizar métodos más simples, como por ejemplo, para hacer transformadas inversas de Laplace, partiremos de la transformada de Laplace, aplicaremos expansiones en fracciones parciales, por ejemplo, y con base en esas expansiones parciales representadas en formas estándar, podremos utilizar tablas de transformación y antitransformación con base en parejas y las tablas de las propiedades para realizar esos procesos de transformación y antitransformación. Recordemos algunas de las propiedades de la transformada de Laplace. Aquí también se cumplen para sistemas lineales invariantes en el tiempo, pues que se cumple la propiedad de linealidad. Si tengo la suma de un par de señales en el tiempo que pueden estar escaladas, entonces la transformada de Laplace resulta ser la suma de las transformadas de Laplace de esas señales multiplicadas pues, por el escalamiento correspondiente. Esa se asocia a la propiedad de linealidad, teniendo en cuenta que la región de convergencia resulta ser la intersección de las regiones de convergencia de cada una de esas señales, ¿no es cierto? Por otro lado, tengo la propiedad de retardo. Si tengo una señal retardada en el tiempo durante un periodo de tiempo t mayúscula, entonces la transformada de Laplace se asocia a la transformada de Laplace de x de t multiplicado por un exponencial en función de s. Este e a la menos st, fíjense que aquí está el retardo correspondiente. Este término se asocia en el dominio de la frecuencia a un retardo en el dominio del tiempo. La región de convergencia, pues, de la transformada de Laplace, pues se asociará específicamente a la región de convergencia de la señal x de t. Si tengo la multiplicación en el tiempo, es decir, una señal t por x de t, la transformada de Laplace será menos la derivada con respecto a s de x de s. Eso quiere decir que si puedo representar en forma estándar una transformada de Laplace como la derivada de una función x de s, entonces en el tiempo lo que tendré será el producto de t por x de t y una región de convergencia R. Si multiplico por e a la menos alfa t, es decir, x de t por una exponencial decreciente, entonces la transformada de Laplace será x de s más a. Lo que hace es correr la región de convergencia definida inicialmente en R, la corre en una cantidad menos alfa. Como ya vimos y calculamos en uno de los ejemplos anteriores, la transformada de Laplace de la primera derivada de x de t es s por x de s con la región de convergencia R. Por otro lado, la integral en el tiempo, si yo integro x de tau entre menos infinito y t, entonces la transformada de Laplace de esa integral será x de s sobre s. Y entonces aquí tendremos una región de convergencia que resulta ser la intersección de la región de convergencia de x de tau con los reales positivos. Por otro lado, la convolución en el tiempo, vamos a hablar un poquito más adelante de la convolución, que es una operación matemática en el tiempo que se define como la integral entre menos infinito e infinito de un par de señales, una x1 de t y la otra x2 de t menos tau. Entonces, esa
que se conoce como la integral de convolución en el tiempo, es igual en el dominio de la frecuencia, es decir, en la transformada de Laplace, al producto algebraico de x1 de s por x2 de s y una región de convergencia que resulta ser la intersección de las regiones de convergencia de las funciones. ¿A qué se asocia la utilidad? Pues esto es útil, conocer las propiedades es útil porque, como mencionamos anteriormente, para hacer procesos de transformación y antitransformación podemos utilizar tanto estas propiedades como listas de parejas de transformadas para hacer esos procesos de transformación y antitransformación. Entonces es importante conocer estas propiedades para hacer esos procesos de transformación y antitransformación. Es por eso que entonces, por ejemplo, en el libro, en la tabla 9.1 que está en el capítulo 9, encontramos las propiedades que acabamos de expresar y entonces encontramos tablas de propiedades. Vale la pena que mencionemos una propiedad o un par de propiedades que resultan ser muy importantes y resultan ser muy útiles en la práctica. Por un lado está lo que conocemos como el teorema del valor inicial, que corresponde a esta expresión. Básicamente yo puedo calcular cuál es el valor de una función en el tiempo en el instante 0, calculando el límite de la transformada de Laplace que tenga multiplicada por s, haciendo que s tienda a infinito. Entonces puedo determinar el valor de la función en 0 para s tendiendo a infinito. Y eso es lo que se conoce como el teorema del valor inicial. El teorema del valor final, que es este segundo, se asocia a la posibilidad de determinar cuál es el valor de la función para un tiempo grande, es decir, cuando t tiende a infinito. Yo puedo calcular el valor de la función t, x de t, cuando t tiende a infinito, si conozco la transformada de Laplace de esa función y la multiplico por s y calculo el límite cuando s tiende a 0 del producto de s por x de s. El resultado de eso, entonces, nos dirá cuánto vale la función cuando t tiende a infinito, cuando ha pasado un tiempo suficientemente grande. Este par de propiedades resultan ser muy útiles en diferentes aplicaciones en ingeniería. Bien, por otro lado, pues tenemos tablas de transformaciones. Entonces, también en el capítulo 9 del libro guía tenemos la tabla 9.2 que nos presenta relaciones o pares de transformadas entre señales en el tiempo, sus correspondientes transformadas y las regiones de convergencia equivalentes. Entonces, por ejemplo, ya mencionamos que para la señal impulso, la transformada de Laplace es 1 para todos los valores de S. Para el escalón, entonces un escalón que es una señal definida por derecha, el escalón definido por derecha tiene una transformada de Laplace que es 1 sobre S en una región de convergencia definida por derecha para S mayor que 0. Y para el escalón definido por izquierda, entonces tenemos la misma transformada de Laplace, pero una región de convergencia definida por izquierda. Ya hablemos de lo contrario. Si tenemos, por ejemplo, una expresión cuya transformada de Laplace es 1 sobre s a la n, entonces yo puedo tener dos señales que dan origen a esa misma transformada de Laplace. Depende de si está definida por derecha o si está definida por izquierda. Entonces, la señal que da origen a la transformada de Laplace de 1 sobre s a la n definida por derecha, pues básicamente es un escalón de una señal de este tipo, t a la n-1 sobre n-1 factorial. Resulta un poco más familiar para algunas expresiones que veremos más adelante.
Para el caso en el que tengo una transformada de Laplace del tipo 1 sobre S más alfa, si lo que tenemos es una señal definida por derecha, es decir, una región de convergencia a la derecha, eso se asocia al producto de una exponencial decreciente cuyo exponente es menos alfa multiplicado por u de t, que la definí por derecha, o una señal definida por izquierda que es menos e a la menos alfa t por u de menos t, que la define por izquierda. Y así sucesivamente. Fíjense que tenemos expresiones estándar que se asocian a términos en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un impulso retardado en el tiempo, recuerden que un retardo en el tiempo se asocia a un exponencial con exponente en términos pues de la variable s y multiplicado por el retardo correspondiente. Por ejemplo, para señales cosenoidales y senoidales, lo que tengo es una transformada de Laplace que de manera estándar está representada de esta forma. Tengo s sobre s cuadrado más omega 0 cuadrado, donde omega 0 correspondería a la frecuencia de oscilación de esa señal periódica cosenoidal para el primer caso. Entonces, y para el segundo caso, que sería una senoidal, que fíjense que ya no tiene el término s en el numerador, sino que tiene el término omega 0 en el numerador. En ese caso se asocia con una señal senoidal, ambas definidas con regiones de convergencia por derecha. Y así sucesivamente, pues tenemos algunas relaciones que me permiten definir unas transformadas que se relacionan con señales en el tiempo o señales en el tiempo que se relacionan con transformadas. De manera que si yo conozco expresiones en el tiempo de este tipo, puedo determinar la transformada utilizando la tabla, o si conozco las transformadas puedo determinar las expresiones en el tiempo utilizando la tabla. Bien. Miremos otro ejemplo para resolver una ecuación diferencial. Aquí ya tengo una ecuación diferencial con términos de segundo orden. Entonces, utilizando propiedades, yo puedo decir que la transformada de Laplace de ese sistema representado por esa ecuación diferencial, partiendo del hecho de que es un sistema que empieza en reposo, es decir, todas las condiciones iniciales valen 0, entonces será para el primer término, la transformada de Laplace de y dos puntos con condiciones iniciales iguales a 0 será s cuadrado por y de s. Si las condiciones iniciales no fueran 0, entonces ahí habría que sumarle unos términos con las condiciones iniciales. Para el término de la primera derivada tengo 3 por s y de s más 2 por y de s igual a 1, que sería la transformada de Laplace del impulso. Quiere decir que yo puedo factorizar y de s a la izquierda y despejar, lo que me permite tener una expresión de segundo orden que al factorizar el denominador pues me da un par de términos de primer orden, y que al realizar una expansión en fracciones parciales me permite obtener un par de formas estándar. Lo que quiere decir que como la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas, entonces en el dominio del tiempo, si yo tengo una suma de transformadas de Laplace, entonces yo puedo obtener una expresión en el tiempo que resulta ser la suma de las antitransformadas o transformadas inversas de Laplace de esos términos. Este primer término, recordemos que está asociado a una exponencial decreciente cuyo exponente tiene como coeficiente este término 1 o el término independiente de este polinomio, y para esta expresión también tenemos una exponencial decreciente cuyo exponente está elevado en función de este término independiente. Lo que quiere decir que si asumimos que ese par de términos se asocian a respuestas por derecha,
Es decir, si asumimos que el sistema está en reposo, quiere decir que para el tiempo antes de cero todo es igual a cero, lo que se asocia entonces a que tenemos una transformada de Laplace cuyos términos están definidos por derecha en todos los casos. Entonces la transformada inversa de Laplace estará relacionada, que resulta ser la solución de esa ecuación diferencial, será y de t igual a e a la menos t, ese primer término asociado a la transformada inversa de Laplace de este primero, menos e a la menos 2t, que sería la transformada inversa de Laplace de este segundo término, que como ambos están definidos por derecha, se multiplica por u de t, que define esa función o la solución de esa ecuación diferencial como una solución definida por derecha. Bien, esto pues resulta muy fácil para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y en el caso en el que tenemos una entrada impulso. Bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas lineales invariantes en el tiempo, la transformada de Laplace se puede utilizar también para analizar algunas de las características de esos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Por ejemplo, un sistema lineal invariante en tiempo continuo será causal si y solo si la región de convergencia de su función de transferencia está definida hacia derecha. Es decir, si la región de convergencia se asocia a una señal que en el tiempo, o más bien a una transformada de Laplace que en el tiempo está definida por derecha. Por otro lado, y eso entonces para determinar la causalidad de un sistema lineal invariante en el tiempo. Por otro lado, lo que podemos decir es que un sistema lineal invariante en el tiempo continuo, que tiene una función de transferencia racional, es decir, si nosotros calculamos la función de transferencia de ese sistema lineal invariante en el tiempo, que resulta ser h de s. Recuerden que h de s es, por definición, la función de transferencia que resulta ser el cociente entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales iguales a cero. Entonces, con base en esa función de transferencia, nosotros podemos decir que el sistema es causal si la región de transferencia de esa función de transferencia, si la región de convergencia de esa función de transferencia está definida a la derecha del polo que está más a la derecha. Es decir, si yo tengo varios polos y el polo que está más a la derecha define la región de convergencia de esa función de transferencia y el polo que está más a la derecha tiene una región de convergencia definida a la derecha, entonces ese sistema lineal invariante en el tiempo será causal. Por otro lado, y desde el punto de vista de esa característica muy importante de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que resulta ser la estabilidad, podemos decir que un sistema lineal en el tiempo es estable si y solo si la región de convergencia de la función de transferencia incluye el eje imaginario del plano complejo J omega. Es decir, un sistema lineal invariante en el tiempo continuo con función de transferencia racional h de s, que es la relación entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Ese será estable si y solo si, y ojo con esto, si y solo si todos los polos de la función de transferencia h de s están en el semiplano complejo izquierdo abierto, es decir, si todos los polos están a la izquierda del eje imaginario, es decir, en la parte real negativa. Si todos los polos están a la izquierda del eje imaginario, entonces uno puede decir que ese sistema lineal invariante en el tiempo es un sistema estable. Bien, con eso terminamos la presentación del día de hoy. Lo que nos da paso
a el planteamiento del taller número 2 de señales y sistemas, que estará publicado en el Moodle para que lo puedan realizar. Y también pues estará publicada una actividad de entrega del taller número 2 para que puedan subir en parejas a mano un PDF que contenga pues la solución del taller. Finalmente, pues el tema de la lectura recomendada con respecto a el tema de la transformada de Laplace, pues está el capítulo 9. Y para la próxima presentación, que será sobre convolución, está el capítulo número 2. Los numerales del 2.0 al 2.3 hablan de la convolución. Entonces, por favor, revisen del libro guía esa parte. No siendo más, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.